Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar hoy de los 40 años que cumple o que ha cumplido ya nuestra Constitución el pasado 31 de mayo. Recordemos, nuestra Constitución es producto de la transición a la democracia después de décadas de gobiernos militares. Esa transición inicia en el año 82. En el año 84 se convoca a una elección para elegir a la constituyente. Esa elección, ese proceso de transición lo comentaremos durante este espacio de análisis, pero recordando que las elecciones del 84 dan lugar a una Asamblea Nacional Constituyente que redacta nuestro actual texto constitucional, que hay que decirlo, solo ha recibido un paquete de reformas en el año 93-94, post Serranazo, donde se cambian 37 de los 281 artículos que tiene nuestra Carta Magna. Así que para comentar lo que significan esos 40 años, ya me acompañan dos invitados especiales. Por una parte, el abogado Juan Pablo Gramajo Castro, y por otra, para que no seamos solo abogados, nos acompaña un politólogo que es Jonathan Lemus. Bienvenidos ambos al espacio. Tal vez por referencia histórica, empiezo contigo, Juan Pablo, para recordar un poco ese contexto del que nace nuestra Constitución, porque creo que hay un poco de alergia en nuestro país, quizás por el pasado tan convulso que tenemos, a hablar de historia. Y creo que se nos olvida cuál fue ese proceso que originó nuestra Constitución. Yo lo mencionaba en la introducción, esa transición, obviamente liderada, tutelada por el ejército, que da como resultado nuestra actual Carta Magna. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Edgar. Siempre un gusto compartir con ustedes. A ver, yo creo que aquí hay algo importante que hay que retroceder hasta el año de 1965, cuando se promulgó la constitución anterior a la actual. Y es que si uno ve, por ejemplo, en las actas del Congreso Jurídico del Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados en aquel entonces tuvo el atrevimiento, la visión de decir que la Constitución del 65 era ilegítima porque se había establecido fuera de los parámetros democráticos, porque hubo una lista cerrada de constituyentes previamente consensuada con el gobierno militar que estaba en aquel entonces, y era un absoluto control donde realmente la población no tuvo esa oportunidad de elegir realmente a una asamblea constituyente. Ese sistema político tiene algunos vaivenes, algunos altibajos, digamos, en la participación electoral de los procesos que se hicieron durante su vigencia. Se fue dando, algunos hablan de una legitimación del sistema, pero siempre dentro de esos límites. Entonces, cuando ese sistema se agota, recordemos los señalamientos de fraude electoral, el fraude del 74, los señalamientos en el 78, etcétera. Cuando ese sistema que desde su nacimiento había causado mucho resquemor, ese sistema se agota finalmente en el 82 y conjuntamente con una serie de factores a nivel regional, a nivel mundial, estábamos en lo que los estudiosos llaman la tercera ola de democratización. Entonces, ese agotamiento del sistema del 65 fue el peldaño con el que Guatemala se sube a esa tercera ola, y lo más importante que pretendieron en aquel entonces los nuevos gobiernos militares surgidos del 82 y del 83 fue darle una legitimidad al sistema electoral para motivar a que hubiera participación, no solo de los políticos e incluso de los comités cívicos, que fue una apertura adicional que se hizo para la constituyente, sino además de la población, que aunque votar era obligatorio, tampoco es como que te iban a llevar de la mano a votar. Y entonces sí hubo, que hasta donde recuerdo, es la elección hasta la fecha que más participación ha tenido, menos abstencionismo, y eso incidió en que se pudiera dar una constitución que en aquel entonces, legalmente al menos, se consideró legítima. Eso es muy importante porque creo que es una de las conquistas principales. Quiero que lo mantengamos en mente, pero Jonathan, en ese momento, efectivamente, hay un paso adelante bueno, con la creación del Tribunal Supremo Electoral. Hay un consenso en que la elección tiene que ser limpia en su conteo, ¿no? O sea, es decir, eso un poco lo que nos está contando Juan Pablo, y ese creo que fue uno de los grandes avances considerando los fraudes electorales que venían de la época. Pero a nivel de participación, aquí pongamos un poco la mirada tuya desde la ciencia política.
La izquierda no existía porque estaba en la montaña o consideraba el proceso ilegítimo. La izquierda no existe en ese proceso constituyente. Son tres partidos dominantes: la Democracia Cristiana, la MLN y la UCN, que era el centrismo de Carpio Nicol. Pero Jonathan, como todas las terceras olas, bueno, no como todas, pero un poco en esa tendencia regional, es un proceso tutelado desde el ejército, ¿no? Que cede un poquito el poder y eso marca un poco el carácter de la Constitución también, ¿no? Sí, sin duda, cuando pensamos en constituciones, no solo la de Guatemala, sino cualquier constitución que analicemos, la tenemos que entender desde el contexto político en el que surge, ¿no? Y usualmente, aunque ciertamente hay un componente de participación ciudadana, creo que es más importante observar la coalición de élites detrás de la Constitución. Mencionas, y Juan Pablo también lo mencionaba, el tema de una transición de la tercera ola democrática, pero yo agregaría al análisis la transición hacia el modelo económico que hoy impera en Guatemala y en el mundo, aunque ya está siendo cuestionado también. Bueno, se da toda la ola de privatizaciones, toda la ola de hacer a los países más abiertos al comercio y demás, conocido como el consenso de Washington, ¿no? Entonces, en ese contexto donde hay una doble transición hacia la democracia, pero también hacia una economía de mercado más abierta, los dos actores, digamos, que conducen ese proceso en buena parte no estaban sentados en las curules de esa constituyente, sino que estaban fuera de y ejercieron a su manera las presiones para que esa constitución reflejara ese espíritu de los tiempos. Entonces tenemos una constitución que efectivamente tiene algunas victorias en materia de la limpieza de las elecciones, pero que también crea un Estado que tiene un rol económico en la economía muy, muy limitado. Y entonces eso genera luego una serie de consecuencias que podemos seguir analizando, no solo en la parte económica, sino también política. Sin duda. Y creo que eso es parte de la identidad constitucional, Juan Pablo. Un poco la pregunta es, ¿qué tanto cambia? Aquí les preguntaría a los dos más o menos la misma línea. Decía yo, es una constitución con pocas reformas. En el 93, 94 hay reformas por el serranazo, pero creo que esas profundizan los aspectos que Jonathan mencionaba. Juan Pablo, existían, por ejemplo, las comisiones de postulación, pero fue en el 93 cuando las regaron hacia otros cargos como fiscal general, contralor, Corte Suprema completa, salas de apelaciones. Es decir, ese corporativismo que hoy vemos en Guatemala fue producto de esa reforma del 93. Esa reforma no cambió demasiado tampoco el sentido o la identidad que atraía del 85. Bien, en ese aspecto, yo creo que sí es importante retroceder hasta precisamente la conformación del Tribunal Supremo Electoral para darle legitimidad a las elecciones de la constituyente. Ahí fue donde se ideó originalmente la idea de las comisiones de postulación. Y luego eso se trató de incorporar en la Constitución y, como bien decías, solo se hizo para una parte de la Corte Suprema de Justicia. Y si uno lee los debates de los constituyentes, es muy interesante ver cómo ya ellos decían, miren, esto es una moda que ahorita funcionó, pero no es que tenga que ser un modelo permanente, y es además antidemocrático porque no son gente electa por el pueblo la que debe estar designando a los magistrados, etcétera. Entonces sí hubo un punto medio de dejarlo solo para parte de la Corte Suprema, pero ahí es donde yo pienso que sí hay una ruptura importante con las reformas del 93, porque si bien es cierto, las comisiones de postulación ya existían, originalmente la Constitución la incorporó de manera muy limitada porque los constituyentes eran escépticos del modelo. Entonces yo creo que eso en el 93 sí hay un cambio importante en ese aspecto. Sí, ciertamente. Ahora, en ese punto, no sobre ese punto, pero en general, Jonathan, digamos, hoy estamos para tener una mirada y venirnos a ver cómo se ve la Constitución hoy, 40 años después. Hay una crisis evidente del modelo constitucional, pero yo diría que hay una crisis sobre todo a nivel de pluralismo político. O sea, el modelo nunca terminó de ser completamente abierto, completamente plural, pero lo que estamos viendo en los últimos años con el veto de candidaturas, con el ataque a los partidos, bueno, el partido gobierno no existe, fundamentalmente porque judicialmente lo mataron. Es decir, esos espacios
se fueron cerrando. Y diría yo, incluso el poco consenso que quedaba con, bueno, por lo menos el conteo era como el último bastión, es decir, no nos vamos a meter con el conteo. Hasta eso está ahora en entredicho porque la fiscalía intenta en estos momentos desacreditar la elección, Jonathan. No sé, Damas, yo creo que separaría el pluralismo, el concepto de pluralismo que creo que lo estás definiendo como esa noción de la democracia, ¿no? Donde se respetan derechos, donde las reglas del juego están establecidas, donde se aceptan los resultados electorales. Yo creo que en ese sentido Guatemala sí efectivamente ha tenido una pérdida en los últimos años. Ahora, pensando completamente, exclusivamente en la Constitución, me parece que lo que ha sucedido es un desfase entre lo que la Constitución pretendía hacer en términos de a quienes les daba el poder para tutelar el sistema. Lo dijimos al inicio, ¿no? El ejército, siendo, digamos, el que estaba en control del Estado en su momento, genera condiciones para crear esta constitución que les mantiene, digamos, ciertas esferas de influencia. Pero también hay otros grupos de interés, el sector privado organizado especialmente, y los partidos que mencionabas al inicio que estuvieron y fueron parte del proceso de construcción de la constitución, pero que luego desaparecen. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que vemos, digamos, una fragmentación o una hiperfragmentación de los actores luego de que se genera esta constitución en el 85. Hoy día, cuando hablamos del sistema político, no solo hablamos del ejército. El ejército, de hecho, ya ni siquiera se menciona como un gran actor de peso en el sistema político. El sector privado sigue siendo relevante, pero no es el actor que solía ser. Hoy día tienes muchos más actores que son los que toman las decisiones y los que han capturado al Estado. Y entonces, en ese contexto donde tienes una hiperfragmentación, lo interesante es que el resultado final de esa hiperfragmentación del sistema político es la pérdida de libertades y la pérdida de derechos y la pérdida de la calidad democrática. Cuando en teoría, cuando tienes más actores, más voces, debería ser más democrático. Yo creo que esa es una pregunta que no hemos logrado responder. Y creo que ahí entonces ese desfase entre lo que la Constitución era y lo que es ahora en el contexto de una hiperfragmentación del poder, se me hace, digamos, problemático y algo que en los próximos años pues tenemos que tratar. Ese punto es interesante, Juan Pablo, porque aquí, bueno, me estamos metiendo la mirada política, pero es cierto que nuestra constitución en su espíritu intentó luchar contra un mal latinoamericano, el hiperpresidencialismo, digamos, el poder absoluto en un ejecutivo hegemónico, ultrapoderoso. No es el caso de Guatemala, o sea, la pérdida de libertad es nuestra. Si vamos a la constitución 40 años después, ese no es justamente el problema. Y quizás tenga que ver con que esos jugadores nuevos que aparecieron y esa fragmentación eh, no era algo que la constitución estaba, bueno, quizás buscaba fragmentar el poder y lo logra, pero quizás esa fragmentación, Juan Pablo, no está resultando en esos contrapesos que quizás imaginaron los constituyentes en el 85. A mí una de las cuestiones que más, de hecho, tengo pendiente hacer la investigación es a ver, la Constitución del 85 rompe con una tradición del texto constitucional que venía desde Cádiz 1812, que era regular el sistema electoral dentro del texto constitucional. Entonces, en la Constitución del 65, y por eso es que es necesario siempre volver a ese antecedente, el sistema electoral era puesto en manos del Ejecutivo y era un sistema constitucionalmente cerrado por el tema de la confrontación contra el comunismo, etcétera. Entonces, cuando uno lee los debates de los constituyentes, ve incluso varios de ellos mismos habían sido víctimas de ese cierre del sistema. Entonces ellos dicen, miren, había un abuso del Ejecutivo donde los finiquitos o lo que fuera para los papeles para inscribir candidaturas no se decidían en el registro electoral, que igual era nombrado por el Ejecutivo, sino en el despacho presidencial. Entonces ya no queremos eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Es la primera constitución que no regula el sistema electoral dentro de su texto. Solamente tiene el famoso artículo aquel que remite, que se garantiza la operación de las organizaciones políticas y una ley, todo estará sujeto a una ley electoral. Entonces, eso lo que hace es
remitirlo a una ley que como vos sabés bien, es más fácil de reformar, algunos dirían maliciosamente más fácil de manosear, y entonces no tenemos realmente bases de supremacía constitucional formal hoy por hoy para el sistema electoral, y muchos de los problemas que hemos tenido de unos años para acá, no solo de 2023, de antes para acá, vienen en parte jurídicamente, es por ese motivo. Y quisiera una pregunta a los dos, y aprovechando que aquí hay dos miradas desde dos ópticas distintas de un mismo fenómeno, la Constitución, la mirada de la ciencia política y del derecho. 40 años después, queda claro de la conversación y de los debates públicos que cambios son necesarios. La pregunta que yo haría es, ¿necesitamos una reforma o una refundación? ¿Cómo ven ustedes ese próximo paso que digamos, o un poco el diagnóstico y el que hacemos? Jonathan, empiezo contigo. Podría ver una reforma ni refundación si no hay una coalición política que le dé continuidad al pacto constitucional. En un contexto de hiperfragmentación, en un contexto donde muchos de los actores nuevos que están incorporados al sistema tienen una lógica de corrupción, de extracción. A mí se me sería bien peligroso, muy peligroso darle, digamos, esa posibilidad de refundar un pacto constitucional. Creo que antes de hablar, digamos, de la reformulación de las reglas formales, creo que se tiene que hacer el trabajo político de construir una coalición que diga, este va a ser el proyecto de país para los próximos 40 años y esta es la constitución que necesitamos para llegar ahí. De lo contrario, creo que lo que tendríamos es básicamente la lógica rentista que hoy día vemos en el Congreso aplicada a un nivel mucho mayor, en este caso constitucional. Juan Pablo. Yo voy a coincidir con el diagnóstico político, ¿verdad? Que no es nada más de tirarse al agua, y ese es como mucho el temor que ha hecho que hoy por hoy sea tabú hablar de reformas constitucionales, ¿verdad? Pero sí creo que es importante, y si se lograra definir esa alianza, ese pacto constitucional amplio, creo que tal vez formalmente yo no creo que sea necesario un texto constitucional completamente nuevo, pero sí, prioridad número uno, reconstitucionalizar el derecho electoral, y dos, la reforma seria, profunda, meditada del sistema de justicia. Sin esos dos, cualquier que reconocer nuevos derechos, que cambiarle nombre a no sé qué, eso no va a funcionar sin lo electoral y el sistema de justicia. Yo estoy de acuerdo con ustedes. El tiempo se acaba, pero para sacar en limpio las conclusiones, estoy de acuerdo. Creo que en materia de justicia es impostergable hacer cambios porque hay variables sobre las que no puedes trabajar si no hay un cambio de diseño constitucional, que son cambios incluso, bueno, muy importantes en la práctica, pero en términos de texto no son grandes cambios. Pero evidentemente carrera judicial no puede haber en Guatemala. Justicia independiente no puede haber por las reglas que están establecidas ahí. Y tampoco reforma política, porque cuando se ha intentado cambiar el método de elección de diputados a subdistritos o a cualquier otra fórmula electoral, siempre hay un límite constitucional que no permite oxigenar, por ejemplo, la elección de diputados al Congreso. Así que este tipo de reformas yo creo que sí se pueden discutir a nivel de reforma constitucional, pero no creo yo, no todo está en la Constitución, y creo que ahí estoy de acuerdo con Jonathan cuando nos dice tiene que haber un cambio político, y me parece que esa es la lección que tenemos que sacar, olvidarnos un poco, y desde los abogados hay que hacer una autocrítica, ¿no? Hablamos del realismo mágico en la literatura, pero a veces los abogados hablamos del legalismo mágico, ¿no? Y pensamos que cambiando el texto cambiamos la realidad política, pero ojo, primero hay que cambiar la realidad política y luego tratar de hacer esos cambios que sin duda hay que hacer. Muchas gracias, Jonathan Lemus, Juan Pablo Gramajo, por esta intensa conversación. Hago publicidad a los abogados, ¿no? Juan Pablo, lo olvidé mencionar en la introducción, ha publicado una interesante compilación que está gratuita, además accesible a todo público, de los diarios de sesiones de la Constituyente para los estudiosos del derecho, así que lo pueden consultar cuando quieran en línea y de forma gratuita. Así que, de nuevo, gracias a ustedes por este análisis y la audiencia por su atención. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.